Amigos, amigas, muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias en esta fría noche de el 21 de enero de 2025. Un día, la verdad, está muy frío. Esta noche estamos a 12 grados. En las zonas de Perote, por ejemplo, ha estado nevando ya. Perote, todo lo que es la zona norte del estado, ya ha estado nevando. Entonces, sí debemos, pues, más o menos abrigarnos. El día de mañana, las escuelas, muchas de las, en todos los niveles de gobierno, pues se va a mantener una suspensión que se realizó desde el día de hoy aquí en Veracruz. Entonces tenemos que estar muy atentos a las disposiciones del gobierno del estado. Vamos a tratar de estar en nuestras casas resguardados, porque la onda polar que viene pues está bastante fuerte. Hoy vamos a hablar, fíjense, hoy tengo un tema que es el tema de la semana. Y es el tema de la semana porque tomó el día lunes, tomó posesión de la presidencia de la República el presidente número 47 de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, en su segundo mandato. Y la verdad, miren, es algo que a todo el mundo lo tomó de sorpresa. Jamás pensaron que este señor iba a regresar ahí a la Casa Blanca. ¿Se acuerdan cuando decíamos que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México? Pues este señor es un peligro para el mundo. Y más allá de las cuestiones bélicas y más allá de muchas cosas, debemos entender que Donald Trump es un hombre que trae una esencia de revancha. Y eso para muchos puede ser complicado. Si en este país tener un hombre visiblemente enojado con su pasado, pues tener un hombre con todo el poder del mundo, porque esa es la realidad, como Donald Trump, pues va a ser algo aún más complicado. Y entonces, en todas estas semanas se han venido dando una serie de situaciones. A México nos preocupan, o tenemos la preocupación de varias cosas, entre los aranceles, entre la cuestión de declarar a los grupos, a los cárteles de la droga como grupos terroristas, que es algo que ya vamos a tocar en un programa más adelante. Pero lo que más preocupa en este momento es la situación de los migrantes en México. Estamos viviendo una crisis migratoria muy fuerte. Es una crisis que nos tiene que tener preocupados a todos, sobre todo porque si no tenemos espacio para los mexicanos, pues las personas migrantes, que se entiende solo están de paso aquí en este país, se van a quedar por un gran tiempo después de las disposiciones de este señor ahí en la Casa Blanca. Y el grave problema o la situación que está sucediendo en la frontera norte y en la frontera sur también, porque también tenemos problemas en la frontera sur, pero el grave problema que tenemos en la frontera norte es que el señor presidente tiene la idea de que muchos, tanto con nacionales como personas que están pasando por aquí, por el país, son delincuentes y son violadores y son todo ese tipo de cosas. Pues estamos muy lejos de esa realidad, o Trump está muy lejos de esa realidad. La semana pasada hubo también muchas situaciones que fueron modificando la idea de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Una de ellas fue los incendios en Los Ángeles. Estos incendios que arrasaron pues prácticamente con el 35-40% de la ciudad de Los Ángeles. Pues hoy es una ciudad prácticamente en reconstrucción.
muchos de los incendios ya fueron controlados y la reconstrucción de esa ciudad se va a llevar a cabo nada más y nada menos que por toda la fuerza mexicana y latina que hay ahí en la región. Pero quisiera poner un punto en particular, porque a mí me pareció bien importante y sobre todo porque yo soy un fanático de la lucha libre. Y es que la lucha libre en México no es una costumbre, es un deporte espectáculo, es una expresión de un país, de unas personas que están ahí en la parte de espectadores, pero también como trabajadores, como jornaleros, como estudiantes. Y es la expresión de un país que tiene hambre de triunfo, mucha superación también. Y muchos de los protagonistas de la lucha libre son gente que viene de abajo. Esta realidad siempre se abre paso a paso dependiendo del personaje, y también es la forma en cómo las personas se van labrando la vida a través de mucho sufrimiento y trabajo. El lunes pasado, en la WWE, en la empresa de entretenimiento más importante de los Estados Unidos después de la NFL o las ligas mayores de béisbol, son la tercera forma de entretenimiento deportivo que tienen ahí en Estados Unidos. Presentó en su roster o en su cartera de luchadores a uno de los agentes libres y luchadores mexicanos más importantes del momento, al señor Pentagón Jr. A Pentagón Jr., por si no lo sabían, lo venimos siguiendo muchos fanáticos de la lucha libre desde que estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre. De ahí pasó a la AAA, de ahí se convirtió en un luchador agente libre. Es un hombre que pues ha venido literalmente de abajo. Él es de Catepec y saltó de ahí a la nación americana, a una empresa que se llamaba TNA. Bueno, se llama TNA. Es también una empresa de lucha libre, una de las que trataron más o menos de darle pues bastante golpeteo a la WWE. Lo logró en su momento, pero después se empezó a apagar, y de ahí apareció la AEW, que es la empresa que ahorita, hoy más que nunca, le está dando, sobre todo le está dando pelea a la WWE en la cantidad de personas que lleva a los estadios. No en la calidad, sino en las personas que está llevando a los estadios. Y este señor Pentagón Jr. ahí estuvo en estos momentos, en todos lados, y es un agente libre. Y una semana antes de que el señor Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos, aparece él con un mensaje, probablemente no político, probablemente sí. Los que conocemos a Pentagón y hemos estado atentos de él, es un hombre que no es de muchas polémicas, pero yo creo que él estaba insertado en la polémica porque primero se estrenó en San José, California, un lugar donde hay muchos mexicanos, mucho latino, y Pentagón dijo a cadena nacional y mundial, porque fue el primer evento que se transmitió en Netflix, dijo: este es el resultado de un mexicano cuando quiere salir adelante. Lo dijo frente a la cámara, ni siquiera fue algo que se diera entre otras situaciones, ¿no? Bueno. Y es que este señor Donald Trump está teniendo bastantes problemas con entender lo que es la migración en el país. Está malentendiendo, y su discurso político desafortunadamente se ha llevado a extremos en donde muchos estadounidenses ven al mexicano o al latino, lo ven como si fuera un enemigo, una persona que está ahí para destruir a su país. Y no, la verdad no. Muchos mexicanos, no vamos a decir que todos, pero muchos mexicanos están ahí porque precisamente persiguen el sueño. Durante la década de los 70 en Estados Unidos siempre ha sido los latinos algo de fuerza económica y también un problema
como se los dije ahorita, de incidencia delictiva y construcción de nichos sociales en diferentes ciudades de Estados Unidos, no nada más los que están cercanos a la frontera sur de Estados Unidos, sino en todo el territorio americano. Pero la migración en Estados Unidos viene desde 1900. Ahí ya había 103 mil mexicanos, en Estados Unidos. En 1930 había 600,000. En 2024 son 38.5 millones de mexicanos y descendientes. El 10% de la población americana está concentrada en 11 millones de mexicanos solamente en California. La migración como tal es un fenómeno, es algo que todo el mundo en algún momento hemos hecho. Los que hemos tenido que salir a trabajar a otros lados estamos efectuando una situación de migración. Y es un fenómeno muy común en todo el mundo y hay crisis migratorias en todas las partes del mundo. De hecho, Estados Unidos fue cimentada por la migración. Desde las 13 colonias y hasta el momento, los estadounidenses han sido el ejemplo de cómo puedes llegar a un lugar, puedes mejorarlo o puedes empeorarlo. En su primera etapa como presidente el 16 de junio del 2015, Donald Trump pues lanzó su campaña y lo primero que dijo fue lo siguiente. Dice, cuando México envía a su gente, no envía a lo mejor, envía a los que están teniendo problemas y traen drogas, están trayendo crimen, son violadores. Algunos asumo que tienen buenas intenciones, pero yo hablo con guardias fronterizos y ellos saben que eso no tiene un sentido común. Donald Trump en su momento lanzó esta campaña política porque él sabía que le tenía que hablar a sus bases, a la base política que existía ahí. Y todo este tipo de situaciones han ido escalando y escalando y escalando. El magnate inmobiliario y en ese momento figura televisiva prometió que además, cuando fuera presidente, iba a levantar un muro que al final no cumplió, pero intentó levantarlo en toda la frontera sur. La migración también se volvió un problema de este lado, en México. Y más allá de las bravatas que hacía y las ridiculeces que hacía Andrés Manuel López Obrador, pues él se volvió en uno de los principales secuaces de ese discurso político de Donald Trump. En ese momento, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que iba a mandar 6,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur en Chiapas, pues para contener la migración irregular que existían de los países centroamericanos como Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Venezuela, incluso Cuba. Incluso han habido migrantes que han venido también entrando por esas zonas, por el Paso de Darién, por todo este tipo de lugares que son muy complicados de subsistir. También hay checoslovacos, hay ingleses, hay israelíes, hay iraquíes, hay de todo tipo de... Ahora sí, como dicen como dicen las abuelitas, hay de chile huevillo por todos lados. La migración, insisto, es un problema global. Pues AMLO puso esos 6,000 elementos de la Guardia Nacional y la decisión siguió apuntalando la forma en cómo Andrés Manuel López Obrador seguía dándole control a los militares envueltos en la Guardia Nacional, pues para la seguridad pública de México. Y a pesar de que todos los argumentos que estuvo teniendo a lo largo de los años de su campaña, de su eterna campaña de este bravucón de marca, AMLO justificó siempre el uso de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad pública y migración. Siempre la Guardia Nacional tomó pues la función de la migra. ¿Se acuerdan la famosa migra de la que hablaban las personas que en los años 80 y 70 se iban a Estados Unidos? Pues nosotros nos convertimos en la nueva migra. Y por órdenes de Trump, ni siquiera por órdenes del presidente de la República para poder tener, no, órdenes expresas del presidente de los Estados Unidos. De hecho, Andrés Manuel López Obrador fue hasta allá a recibir las órdenes. Algo parecido de lo que hizo Trudeau en Canadá con toda la payasada que hizo este
personaje de Trump de decir que Canadá y México deberían convertirse en Estados Unidos. Bueno, algo así que a Trudeau sí le costó lo que es la presidencia de Canadá, el ser primer ministro de Canadá, perdón, y aquí pues, nos vale madres, ¿no? Entonces, él fue hasta allá a recibir las órdenes y López Obrador llevó este plan y llevó este despliegue de fuerzas en donde no nada más vienen personas violentas, también vienen familias, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, todo tipo de personas que evidentemente necesitan una mejor calidad de vida. Y ojo, con esto no queremos decir que México sea una puerta abierta para los migrantes, porque México tiene el derecho a reforzar sus fronteras. Pero no podemos seguirle dando fuerza a los militares en contra de los migrantes. Tenemos la obligación moral, civil, de ayudar a las personas a llegar bien a la frontera norte, no para que entren a Estados Unidos, sino para que tengan la oportunidad que necesitan y quieren. Obviamente no se les puede dar la entrada a todos, pero sí es importante que pues se les ayude a llegar. Entonces es importante hablar de que ¿cómo cumplirá su promesa de deportar a todos los mexicanos que sean un peligro para los Estados Unidos? Y es aquí donde viene un problema grave, y así como pasó con Andrés Manuel López Obrador, le está pasando a Trump, porque el ser hablador es muy fácil, y hablar y decir estupideces enfrente a un micrófono, no viéndome a mí, ¿verdad? Pero decir estupideces frente a un micrófono es muy sencillo, pero hacerlo es bastante complicado. Según el Instituto de Política Migratoria, el MVP de Estados Unidos, Trump no fue la persona que deportó más migrantes de Estados Unidos para afuera. El primer lugar se lo lleva Bill Clinton, que deportó a 12.290.000 personas. Le sigue George Washington con 10 millones, Barack Obama con 5 millones, y abajito de él está Donald Trump con 1.5 millones de personas. Incluso está arribita de Biden, que reportó a 1.1 millones de personas. Hoy todos las personas que están ahí alrededor de Trump pues quieren que cumpla sus promesas políticas, y es algo que pues este señor tiene que hacer. Y tan lo tiene que hacer que lo primero que hizo fue firmar unos decretos precisamente para reforzar la frontera, para correr a las personas que están ahí en Estados Unidos. Incluso también ha hecho o ha firmado un decreto en donde los niños nacidos en Estados Unidos ya no puedan tener la nacionalidad americana. ¿Es algo complicado? Sí, mucho. Pero es importante que lo entendamos de esa forma. Son promesas de campaña, es una promesa política. Y es el costo político que tiene este señor, pues, ganas de cumplir. Los pequeños y medianos empresarios en Estados Unidos aseguran que esta medida les puede afectar en su fuerza de trabajo, pues los trabajadores mexicanos aportan a la economía americana $324 millones anuales. Solo en el 2022, el 10.4% del empleo total de los Estados Unidos se ubicó en los sectores agrícola, alimentario y de construcción. Esto según el Departamento de Agricultura y también el Departamento de Economía de los Estados Unidos. 22.1 millones de trabajos a tiempo completo o parcial. Esto quiere decir que en el censo de Estados Unidos de 2022 la población migrante tuvo un 17% de fuerza laboral, que eso si lo traducimos en números, pues son más allá de 166.9 millones de personas que tienen un empleo o están en búsqueda de empleo. 28.2 de esas personas no nacieron en Estados Unidos, a pesar de que los migrantes tenían una probabilidad mayor de estar en la pobreza alrededor de un 14 o 12%. Y ojo, en un principio hablamos de la WWE y la forma en cómo
se está creando un hype alrededor de lo que es Trump y el discurso político. Y siempre el discurso político para Trump ha sido como una forma de levantar polvo y sobre todo crear agujeros en el momento en donde él se encuentra en un momento complicado, político complicado. Corría el año de 2007, bien lo recuerdo, y Donald Trump se encontraba en medio de un huracán de declaraciones bastante racistas en contra también de los fanáticos de la lucha libre. En esa ocasión, eso llamó la atención de el presidente de la WWE, el señor Vince McMahon, que se molestó porque llamó a los fanáticos de la lucha libre como incultos y neandertales. Pasando esta situación, se dio una situación cómica, vamos a llamarlo así, un duelo de millonarios entre Donald Trump y Vince McMahon, que obviamente Vince lo supera en fortuna por mucho. Y en ese momento el señor Trump estuvo de la mano de Bobby Lashley para poder ganar en WrestleMania 31, 30 más o menos, no me acuerdo. Y bueno, ganó, raparon a Vince McMahon, que es el dueño de la empresa de entretenimiento. Pero la WWE se convirtió en ese punto de partida para que el señor Donald Trump se convirtiera en el candidato republicano. ¿Por qué? Porque Linda Marie McMahon es la esposa de Vince McMahon y va a ser en esta administración la nueva secretaria de educación de esta administración de Trump, y que se convirtió en un principio en la mecena de la presidencia de este señor. Como bien lo decía Winston Churchill, en política no existen coincidencias. El discurso de Penta en la WWE fue el mejor momento. ¿Por qué? Porque demostró de nuevo que la narrativa de Trump es equivocada. No podemos tapar el sol con un dedo los mexicanos. Tenemos que entender que sí existen personas que van allá a delinquir. A Estados Unidos van a delinquir y no podemos permitirlo. Ellos tampoco pueden permitirlo. Muchos connacionales llegan allá, se enquistan en núcleos de violencia y simplemente nos ponen en mal a todos los mexicanos. Pero también están los otros mexicanos, los que cambian el entorno, los que ayudan a crecer, los que ayudan a mejorar el espacio en México, los que incluso, en Estados Unidos, perdón, los que incluso le dan trabajo a los mismos americanos. Y este discurso de Penta fue el mejor discurso que pudieron dar antes de que llegara Donald Trump. Un mexicano de Ecatepec llegó allá para decirles que existen muchos mexicanos que quieren salir adelante. La narrativa de Trump y obviamente la nula acción del gobierno de Claudia Sheinbaum pues nos sume más en un futuro político lamentable e incierto, en donde muchos mexicanos se van a ver afectados tanto aquí en México como allá en Estados Unidos. Y abocándonos un poco a la frase que tiene como eslogan el señor Pentagón Jr., solo nos queda preguntar, ¿debemos tener cero miedo? ¿Quién sabe? Lo que sí es que si esto pasa, será muy pinche lamentable. Nos vemos en la próxima emisión de Sin Daños a Terceros. Me encuentro muy contento de haber estado con ustedes. Hasta la próxima.